Bueno, les decía de inicio, y ahora sí podemos empezar a revisar imágenes antes de empezar con el diálogo sobre este mismo tema. El descalabro institucional que vive el Ecuador, que no es de ahora, que lo venimos arrastrando ya desde hace algunos años, tiene que ver con el irrespeto a la Constitución y a las leyes. Lo que sucede hoy, lo que ha sucedido antes y probablemente lo que va a pasar en adelante en este país no se soluciona ni con reformas a la Constitución, ni con reformas a la Ley de Participación Ciudadana, no se soluciona, ni con reformas al Código de la Democracia, no. Hoy les resulta incómodo a algunos que haya un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana que aparece a partir de la aprobación de la Constituyente de Montecristi para, entre otras cosas, importantísimas funciones, como por ejemplo la lucha contra la corrupción y el promover la participación ciudadana, elegir autoridades de control. Responsabilidad que antes recaía en manos de la Asamblea Nacional, llamada Congreso Nacional en ese momento. Una actividad absolutamente politizada. Polémica antes, polémica ahora. Siempre la elección de las autoridades de los organismos de control va a estar en el ojo del huracán, en la mira de la opinión pública y en el centro de la polémica. El control de las Cortes Constitucional, Nacional de Justicia, de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso, de la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos organismos de control son objetivos políticos. Siempre ha sido así en este país y seguirá siendo así mientras nosotros no cambiemos la mentalidad. El problema de las instituciones en el Ecuador y en todas las democracias republicanas y liberales radica en el comportamiento de los seres humanos. Las instituciones no son mecánicas, se mueven al vaivén de, entre otras cosas, la política. Las instituciones no son solas por el hecho de ser y estar. Las instituciones son el reflejo de la sociedad. Y esa sociedad está liderada por autoridades, por actores políticos, por líderes de opinión, por periodistas, por partidos, por movimientos, por tendencias, por ideologías, etcétera, por un montón de factores. Pero mientras todos esos actores de la sociedad no cambien de mentalidad y no asuman como una responsabilidad el respeto a la democracia y a las instituciones, vamos a tener escenarios como el que tuvimos ayer, o como el que vivimos años atrás cuando Pablo Celi se metió en la oficina, arranchó el papel de las manos a unos funcionarios, les empujó, les gritó, les insultó, metió policías a la Contraloría, hizo lo que le dio la gana y se quedó atornillado en el puesto. Y después llegó la transitocracia de Trujillo, que fue, digamos, la primera parte de este episodio de una comedia mal contada, mal relatada, ridícula, que es la que está viviendo el Ecuador, y que hoy estamos viviendo la segunda parte de esa comedia, lo que sucedió ayer. Policías tomándose el Consejo de Participación Ciudadana, dando un nuevo golpe a la institucionalidad de este país, como ya lo vivimos también en agosto del 2019, cuando 84 legisladores decidieron bajarse a 4 consejeros de participación, que habían sido además elegidos democráticamente en las urnas, después de la consulta popular, que fue llevada adelante por Moreno, por Lasso, por Nebot y por todo ese combo del anticorreísmo. Bueno, ayer vivimos un nuevo episodio de ese descalabro institucional que está viviendo el país. Y uno de los protagonistas de esta triste historia es el consejero de Participación Ciudadana, Juan Javier Dávalos, que a esta hora está ya conectado con nosotros. Consejero Dávalos, ¿cómo está? Muy buenos días. Relátenos un poco lo que se vivió ayer y este nuevo momento, este nuevo escenario de caos político e institucional que ha vivido el país y que viven ustedes como parte del Consejo de Participación Ciudadana. Bienvenido, buenos días. Gracias, Alexis, por el espacio. Un saludo a ti y a la audiencia que nos escucha la mañana de hoy. Y sí, lastimosamente lo que hemos vivido ayer es un capítulo más de la serie de ataques que ha vivido la institucionalidad democrática en este país y sobre todo el Consejo de Participación. No quisiera exagerar, pero ha sido
un intento de golpe de Estado al intentar tomarse a la fuerza el Consejo de Participación Ciudadana para de manera autoritaria remover a la presidenta y vicepresidente de este organismo. Estas competencias no son legales. Lo ejecutado el día de ayer o el intento de remoción de estas autoridades por parte de 4 consejeros con el auspicio de la fuerza pública es ilegal. Yo quiero partir de esta reflexión, Alexis. Nosotros tenemos una ley que nos rige. Esa ley es la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa ley en su artículo 40 indica con mucha claridad que el presidente y vicepresidente de este organismo serán nombrados por un periodo de 2 años. La presidenta y vicepresidenta actual están en funciones apenas 9 meses. Por tanto, lo ocurrido el día de ayer es un atentado a la institucionalidad, al Estado de Derecho, a la democracia, y esperamos que por el bien del país y por precautelar un derecho tan importante como la seguridad jurídica, esto quede solo en un intento y podamos recuperar el quehacer de esta institución de manera democrática, sin vulnerar ninguno de los principios básicos que regulan la vida en convivencia pacífica y democrática de este país. Es una forma de tratar de imponerse, tomar por parte del Ejecutivo otra función del Estado. Nosotros no nos debemos al Ejecutivo. Es ilógico, irracional que una función del Estado auspicie este tipo de comportamientos por parte de otras autoridades, mucho menos de autoridades que están ligadas y comprometidas con los intereses de este gobierno nacional, que lo que busca en el fondo, Alexis, lo que se busca en el fondo, tú has señalado muy bien que nosotros tenemos un rol importante y es el de nombrar autoridades. Esas autoridades, muchas de esas autoridades y sus designaciones están en marcha a partir de concursos de oposición y méritos. Esos reglamentos ya construidos, esos procesos de designación que ya han avanzado en un 50%, varias de sus etapas, ahora quieren cambiar esas reglas del juego. ¿Para qué? Para que nuevamente pase lo que ya pasó con Trujillo y el Consejo de Participación Transitoria, en donde nombraban a dedo a las autoridades, que vemos lo que sucedió meses después y estamos sufriendo las consecuencias el día de hoy. Autoridades que se dedicaron a perseguir políticamente, autoridades que se dedicaron a aupar la corrupción de unos y solaparla de otros. Eso no podemos darnos el lujo de repetir el día de hoy y lastimosamente estamos frente a esa posibilidad ahora ya real de repetir la historia del Trujillato con una nueva mayoría que se quiere imponer a la fuerza con el auspicio del gobierno nacional. A ver, consejero, pero partamos de un mea culpa, y resulta que este consejo, que tenía que llevar adelante varios procesos para selección de autoridades, entre esos importantísimos, entre esos el del contralor o contralora, no lo ha solucionado, ¿no? El periodo de Celi, que usurpó el cargo de contralor, rompiendo una acción de personal a la brava, y después ratificado por el Trujillato, que fue una dictadura dentro del Consejo de Participación Transitorio, finalizaba en marzo de este año. Es decir, ustedes ya tenían que haber finalizado el proceso de selección, porque estaríamos a un mes de que se posesione el nuevo Contralor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no han llevado adelante esos procesos de selección? Porque básicamente el gobierno nacional no ha querido que nosotros nombremos el reemplazo de esta autoridad tan importante para el control de los recursos públicos. El gobierno nacional está muy cómodo, Alexis, con el subrogante del Contralor preso. El gobierno nacional ha, primero, entregado recursos económicos a destiempo para que nosotros podamos iniciar el concurso de oposición y méritos para la designación de autoridades, y específicamente la de Contralor. Una vez nos llegaron los recursos económicos a mediados del año anterior, nosotros iniciamos con los reglamentos para empezar este proceso de selección. Hemos avanzado ya en la mitad de este concurso, estamos a puertas, o deberíamos estar a puertas, de llamar a los postulantes para que participen de este proceso tan importante. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido?
desde hace 2 meses con una mayoría que lo que buscaba era nombrar estas autoridades de control de manera transparente, privilegiando los méritos por sobre cualquier otro interés político y sobre todo con una voluntad firme de cumplir con nuestras atribuciones, ha sido boicoteada y ahora esta voluntad política ha sido cooptada por un gobierno nacional que lo que le interesa es no avanzar en los procesos de designación. El concurso lleva parado, Alexis, casi mes y medio porque hay una nueva mayoría en este consejo que lo que procura es no avanzar en el concurso y además de eso, y lo más triste es que quieren cambiar las reglas de este concurso para incorporar una prueba oral, que es la forma más fácil de al final del concurso designar autoridades de manera subjetiva y privilegiando los intereses políticos de los sectores. Como hizo el Trujillato, por ejemplo, con el caso de la fiscal general. Así es. Teniendo 10 sobre 20 en los méritos, en la oposición, mejor dicho, luego con una prueba oral de manera subjetiva le planteas a los ecuatorianos que ha sido la gran ganadora. Eso no podemos darnos el lujo como país de repetir, eso es lo que están buscando ahora esta nueva mayoría y es por eso que el día de ayer la Asamblea Nacional inició el trámite para enjuiciar políticamente a esos 4 consejeros, porque no se puede permitir volver a cometer, no nos podemos dar el lujo como país de volver a cometer los errores que ya se han cometido en el pasado. A ver, ahí me asaltan algunas dudas, consejero, y quiero irlas resolviendo con usted. Por un lado, nos dice el gobierno está muy cómodo con Río Frío. ¿Le conviene al gobierno sostener a Río Frío como parte y titular de la Contraloría a futuro o están interesados en, ya con Ulloa liderando una nueva mayoría, además que sabemos que Ulloa es muy cercano al gobierno, a Villavicencio y demás, elegir, no sé, algún personaje que también sea cercano al gobierno? Mucho se habla, por ejemplo, de la señora Ruth Hidalgo, ¿no? La directora de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que ustedes creen, qué es lo que ustedes prevén, por un lado, sobre eso, ¿no? Río Frío, el nuevo rol de la mayoría, y por otro, yo quiero que me explique algo, la policía, ¿qué tiene que hacer la Policía Nacional, la fuerza pública, tomándose instituciones, como ya lo vivimos también en la Contraloría en el 2017-18? Sí, tenemos aquí una realidad y es que la Contraloría está manejada por el señor Río Frío, que no nos olvidemos es subrogante y puesto a dedo al mismo tiempo del señor Celi. Hay una comodidad muy clara del gobierno nacional de mantener y sostener la mayor cantidad de tiempo a esta persona que no cumple ni con los requisitos ni con la legitimidad necesaria como para estar liderando ese espacio tan importante para la lucha contra la corrupción. Pero eso tarde o temprano se va a acabar. El señor Río Frío va a tener que salir de la Contraloría General del Estado y va a tener que ser reemplazada por este Consejo de Participación a través de un concurso de oposición y méritos. Cuando ya estábamos a puertas de entrar a la etapa de postulación de los candidatos a la Contraloría, llega la policía usando la fuerza pública, permite que se instale una sesión ilegal y a partir de esa sesión ilegal se busca remover al presidente y vicepresidenta para luego modificar las reglas del juego de este concurso tan importante, con lo que estaríamos frente nuevamente a un proceso de Trujillato que designará a dedo nuevamente a personas que favorezcan los intereses del gobierno nacional. Saben que Río Frío no puede sostenerse en el cargo mucho tiempo y para ello han implementado este intento autoritario y dictatorial de asumirse y cooptar una institución del Estado, una función del Estado autónoma para imponer sus reglas del juego, para imponer su proceso y modelo de concurso de selección de autoridades, y eso atenta a la seguridad jurídica tanto de los procesos de selección como al debido proceso que ya está en marcha en cada uno de estos concursos. Ahora, el tema de la policía. ¿Qué hace la policía y qué hace la fuerza pública tomándose una institución del ordenamiento jurídico constitucional que tiene este país? Yo me imagino que la Asamblea tendrá que, y yo creo que el país en su conjunto además, exigirle una respuesta y una explicación a la ministra de Gobierno.
Sí, no se entiende la presencia policial, incluso lo puse yo en mis redes sociales hasta altas horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana, la presencia policial intentó ingresar a las instalaciones del Consejo de Participación. Es una manifestación clara de que no les importa la democracia en este país, no les importa respetar el Estado de Derecho, no les importa garantizar la seguridad jurídica. Estamos frente posible y muy claramente ante un gobierno autoritario de las ínfulas como las que tú señalabas de Lenín Moreno cuando permitió y auspició el ingreso de la fuerza pública para tomarse la Contraloría General del Estado con Celi. Esto representa un día triste para la democracia, un día triste para las instituciones de este país y lo vuelvo y lo repito, estos escenarios no nos hacen bien a nadie, a ningún ecuatoriano, a ningún sector. Uno de los planes de gobierno, una de las propuestas del plan de gobierno de Guillermo Lasso es garantizar la seguridad jurídica para que llegue inversión extranjera. Aquí en este país no va a invertir absolutamente nadie si siguen ejerciendo la fuerza pública para cometer ilegalidades, porque eso es lo que están buscando, cometer ilegalidades para a través de la fuerza tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. A ver, consejero Dávalos, con esto yo creo que, a ver, digamos, después de haber pasado 3 años intentando elegir autoridades, no lo han conseguido, yo creo que se abona, y con muchísima más fuerza todavía, el discurso de que es necesaria una reforma a la Constitución para desaparecer al Consejo de Participación, porque no sirve. Esa ha sido además la línea del presidente Lasso, lo dijo durante la campaña, él suscribía la propuesta de Trujillo, de Dávalos y demás, Pablo Dávila, que buscaban desaparecer el Consejo de Participación, generaron incluso, ¿no?, un movimiento que se dedicó a recoger firmas en el país, yo no sé qué final tuvo eso, pero me parece que lo que están ahora con todo este show que han montado es abonando justamente ese discurso que lo que busca es desaparecer el Consejo de Participación. Y a ver, y hay pugna ahora, hay pugna de la anterior mayoría con la nueva mayoría que lidera Ulloa, que además el gobierno dicen está buscando tomarse el Consejo de Participación. Si regresan nuevamente el proceso de selección a la Asamblea, habrá nuevamente pugna, que era lo que vivíamos antes del 2008, ¿no? Sí, lo lastimoso aquí, Alexis, es que el presidente se esconde tras sus funcionarios y no le da la cara al país. Diga él mismo si estamos frente a una dictadura para que mejor nos vayamos todos a las casas y se nombren autoridades desde Carondelet y se emitan fallos judiciales desde Carondelet. Si es que el presidente de la República quiere tomarse el Consejo de Participación, lo mejor que puede hacer es renunciar al cargo de presidente, participar en las próximas elecciones para consejero y ganar los votos de este organismo para presidirlo. Caso contrario, debería el primer mandatario, el representante del Estado ecuatoriano, garantizar la independencia de las funciones, garantizar la vida en democracia y el respeto a la Constitución y a las leyes. El no dar la cara, el no salir y decir y explicar por qué la fuerza pública ingresó ayer a la fuerza al Consejo de Participación es una actitud antidemocrática que demuestra un profundo autoritarismo y nos confronta como ciudadanos y como sociedad a defender los principios básicos de esta democracia. Le queremos agradecer muchísimo al consejero Juan Javier Dávalos por haber atendido el llamado a esta invitación para conocer lo que está sucediendo puertas adentro en el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros vamos a estar pendientes de cuál es el desenlace de esta novela, la segunda parte del Trujillato. Muy amable, consejero.